Apreciados estudiantes, vamos a continuar con los pronósticos. En el video anterior vimos cuál es la importancia de los patrones de las series de tiempo. Identificamos que por medio de esos patrones yo debo seleccionar algunos métodos específicos para generar los pronósticos de acuerdo a ese comportamiento de esa serie de tiempo. Ahora, lo siguiente que vamos a entrar a evaluar es definir cómo debo yo mirar si un pronóstico que he generado es bueno o malo. Es decir, generar una evaluación del método utilizado para pronosticar una serie de tiempo. ¿Por qué es importante esto? ¿O por qué se ve primero que los métodos de pronóstico? Porque pasa que, sin importar el tipo de método de pronóstico que yo utilice, la evaluación de la medida de desempeño de qué tan bueno es ese pronóstico se va a realizar sin importar el método. O sea, es decir, cualquier método de pronóstico que yo utilice puede evaluar qué tan bueno o qué tan malo fue ese método con la misma técnica que nosotros vamos a desarrollar en este momento. Entonces, para eso, vamos a ver primero definir cuál es el error del pronóstico. Para efectos de lo que nosotros vamos a manejar y tal como aparece en la cartilla de la semana 2, lo que primero que nosotros debemos definir es un error. El error se define como la diferencia entre el pronóstico realizado para un periodo t y el valor real de la serie realizado para el periodo t. ¿Qué quiere decir eso? Que el error para cualquier periodo de tiempo yo lo desarrollo como su pronóstico menos el dato histórico o la demanda de ese periodo. Esa es la primera medida de desempeño básica. A partir de esa medida de desempeño se generan otra serie de medidas de desempeño adicionales que se conocen como unas medidas comunes para estimar ese error del pronóstico. La primera es el error medio. El error medio, ¿cómo se calcula? Es simplemente una suma de todos los errores de pronóstico dividido entre el número de periodos en los que yo tenga error. ¿Esto qué nos dice? Nos dice qué tan centrados están los pronósticos que yo he generado con respecto a los datos históricos que tengo. Es decir, si son muy altos, si ese error es muy alto, pues va a decir que existe una gran diferencia entre el pronóstico y el dato histórico. Teóricamente, ¿qué es lo que a nosotros nos gustaría? Que esos errores fueran cero o lo más cercano a cero posibles. ¿Por qué? Porque eso me estaría indicando que el método de pronóstico que he utilizado es lo bastante bueno y lo bastante eficiente para pronosticar la serie de tiempo que estamos analizando. Entonces, esta es la primera medida de desempeño. La otra es la desviación absoluta media. La desviación absoluta media es muy similar al error medio, simplemente que en este caso yo le calculo el valor absoluto al error de cada periodo. ¿Qué quiere decir ese valor absoluto? Ese valor absoluto nos indica, o es una función matemática más bien, que lo que hace es convertir todos los números que son negativos en positivos. ¿Por qué es importante eso? Porque si nosotros analizamos con más detalle este error, pues ¿qué es lo que me doy cuenta? Que este error puede ser o positivo, o negativo, o cero. Existen esas tres posibilidades. ¿Cuándo sería ese error negativo? Cuando la demanda de un periodo o el dato histórico del periodo es mayor que el pronóstico que he generado. Es decir, mi pronóstico está por debajo de lo que sucedió realmente en ese periodo de tiempo, con el dato histórico. ¿Cuándo va a ser cero el error? Si el pronóstico realizado es igual a la demanda que yo tuve en ese periodo. ¿Y cuándo va a ser el error positivo? El error va a ser positivo cuando el pronóstico que he generado es mayor a la demanda de ese periodo. ¿Qué quiere decir eso en términos generales? O lo que acabamos de definir. Si el error es negativo, estoy diciendo que mis pronósticos están por debajo de lo que está sucediendo realmente. Es decir, de pronto mi método de pronóstico no es adecuado para esa serie de tiempo. Si mis errores son todos positivos,
o la mayoría son positivos, pues lo que estoy diciendo es que mi método de pronóstico está por encima de lo que está sucediendo realmente con la demanda. Entonces puede que en ese método esté incurriendo en un desfase por no utilizar el método adecuado o por no haber definido algún parámetro correctamente. ¿Listo? Entonces, si ese pronóstico puede ser, o ese error puede ser negativo, esta medida de desempeño lo que hace es que vuelve todos positivos y suma esos valores del error positivos con su valor absoluto y eso lo divide entre el número de periodos en los cuales tenga error. La otra medida de desempeño es el MSE o el error cuadrático medio. ¿Qué es lo que hace esta medida de desempeño? Esta medida de desempeño es muy similar al MAT o al error medio, simplemente que acá la diferencia es que yo los errores los elevo al cuadrado, sumo todos esos errores al cuadrado y lo divido entre el número de periodos en los que yo tenga error de pronóstico. Existe otra medida que se conoce como el MAPE. El MAPE es una medida que cambia drásticamente en comparación con las anteriores. ¿Por qué? Porque estas medidas anteriores, lo que es el error medio, la desviación absoluta media y el error cuadrático medio, me dan en unidades de producto o de elementos que yo esté pronosticando con la serie, de lo que represente la serie, los valores que representan la serie. Este error porcentual absoluto medio es un porcentaje. ¿Cómo se calcula? Se calcula como el valor absoluto del error dividido entre la demanda del periodo. Cuando yo hago ese cálculo, lo debo hacer para todos los periodos de tiempo. Hago una suma sobre eso y lo divido entre el número de periodos que estoy analizando o en los cuales tengo error. Este caso es una medida porcentual y cosa importante de tener en cuenta. ¿Qué es lo que debo tener en cuenta? Entre más bajitos sean cada una de estas medidas de desempeño, yo puedo decir que el método de pronóstico que he utilizado es bueno. Si estas medidas son grandes, pues voy a tener como consecuencia que el método de pronóstico puedo estar o sobreestimando la demanda real o puedo estar subestimando la demanda real, es decir, puedo estar por encima de lo que está pasando realmente con mis datos históricos o puedo estar pronosticando por debajo de lo que realmente está pasando. Lo ideal es que estas medidas de desempeño fueran muy bajas. Existe otra medida de desempeño que no es muy utilizada, que es como la desviación estándar del error. Esa desviación estándar se calcula, es una aproximación o es aproximadamente 1.25 veces el MAT que nosotros encontramos anteriormente. Con estos elementos yo puedo calcular los errores del pronóstico. Cosas importantes, yo debo aplicar estas expresiones o algunas de estas expresiones, no necesariamente tengo que calcular todas las medidas de desempeño, sino como analista yo debo definir cuál va a ser mi medida de desempeño base con la cual yo voy a tomar las decisiones y comparar los diferentes métodos que utilice. Para ver cómo se calcula esto, vamos a ir al archivo Excel y vamos a trabajar con la hoja errores. ¿Esta hoja qué representa o qué información tiene? Se supone que yo tengo 9 periodos de tiempo y yo tengo los datos históricos o las demandas en cada uno de esos periodos. D sub T es una notación que representa, la D es el dato histórico, la demanda del periodo, y el subíndice T representa en qué periodo lo estoy analizando. Es decir, si yo digo D sub 4, representa el dato histórico del periodo 4, que es 22. Si digo D sub 7, sería 35. Ahora, tengo acá dos columnas que me dicen F sub T1 y F sub T2. Estas F sub T, ¿qué representan? Por el momento, sin conocer qué métodos de pronóstico apliqué, para nosotros estos van a ser unos pronósticos generados para esta serie de tiempo. Es decir, F sub T1 representa el pronóstico realizado para esta serie de tiempo, para estos datos históricos, con un método cualquiera, ¿sí? Y F sub T2 representa otro pronóstico realizado para esta misma serie de tiempo.
¿Cuál es la idea? La idea es comparar cuál de los dos métodos de pronóstico fue mejor. ¿Cómo hago eso? Pues precisamente entonces vamos a aplicar los diferentes medidas de desempeño que nosotros vimos anteriormente. Lo primero que yo debo aplicar o que debo calcular es el error del pronóstico. Entonces, vamos a calcular el error del pronóstico para los dos métodos. Entonces voy a calcular por acá el error del pronóstico para el método 1 y el error del pronóstico para el método 2. Listo. Según la cartilla, ¿cómo se calcula el error? Me dice el error del pronóstico para cada periodo, para cualquier periodo t, es igual al pronóstico realizado menos el dato histórico. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo quiero calcular el error para el periodo 1, pues ¿cuál va a ser? Va a ser el pronóstico que realicé con el método 1 en el periodo 1 menos su dato histórico. Listo. Ahora, ¿cómo calculo yo el error del pronóstico para el método 2? Pues va a ser simplemente el pronóstico generado en el mismo periodo menos la demanda de ese mismo periodo. Listo. Cuando yo hago esto y lo arrastro, ya encontré los errores del pronóstico. Eso es todo hasta ahí. Ahora, vamos a ver cómo aplicar todas las medidas de desempeño. Primero vamos a calcular el error medio. ¿El error medio cómo se calcula? Según la expresión que tenemos acá, el error medio se calcula como la sumatoria en todos los periodos de tiempo de los errores dividido entre t. ¿Qué quiere decir esta expresión? Básicamente lo que dice es que para cada método de pronóstico, usted debe sumar todos los errores y dividirlos entre el periodo de tiempo en el cual tenga error. Si yo quisiera calcular el error medio para el método 1 y el error medio para el método 2, pues ¿qué es lo que debo hacer? Debo simplemente sacar un promedio de eso, es decir, sumar todos los elementos, todos los errores, y dividirlo entre el número de datos o el número de periodos en los cuales yo tengo error. En este caso, ¿cuántos periodos tengo error? Tengo 9 periodos con error, es decir, este es el error medio para el método 1 y para el método 2 va a ser la suma de estos valores de los errores dividido entre los mismos 9 periodos. Así se calcula el error medio. Ahora, desviación absoluta media o el MAT. Me dice que es la sumatoria de los valores absolutos de los errores dividido entre el número de periodos en los cuales yo tenga error. Entonces vamos a evaluarlo para los dos métodos, el MAT para el método 1 y el MAT para el método 2. ¿Qué es lo que me dice? Es la suma de los valores absolutos, es decir, yo debo pasar todos estos errores o calcularle el valor absoluto a cada uno de estos errores para los dos diferentes métodos. Entonces vamos a hacer eso. Copiamos esto acá y ahora lo que vamos a calcular es el valor absoluto de los errores. Entonces vamos a denotarlo de esta manera para que no haya confusión en nuestro archivo. ¿Cómo se calcula el valor absoluto en Excel? En Excel se calcula como ABS o absoluto del número que voy a calcular. En este caso va a ser este. Si arrastramos la fórmula, pues voy a calcular el valor absoluto del siguiente número. Listo. Y si arrastramos la fórmula, pues voy a obtener todos los valores absolutos. Dese cuenta que era exactamente lo que decíamos anteriormente. El valor absoluto lo que hace es volver los números negativos, los vuelve positivos, dejando la misma magnitud, es decir, el mismo valor numérico, simplemente cambiándole el signo. El MAT, ¿cómo se calculaba? Como la suma de esos valores absolutos del error dividido entre el número de periodos en los cuales tenga error, en este caso son 9. Y para el método de pronóstico 2 va a ser la suma de todo esto dividido entre 9. Listo. Eso es, así se calcula el MAT. Error cuadrático medio. Me dice, oiga, usted lo que debe sumar es los errores al cuadrado y dividirlo entre t. Por lo tanto, para calcular el error cuadrático medio del método 1 y el error cuadrático medio
del método 2 debo calcular los errores al cuadrado. Entonces vamos a copiar nuevamente este encabezado y acá lo que vamos a tener es el error al cuadrado. Listo. Entonces, ¿cómo elevamos al cuadrado un número? Lo podemos hacer multiplicando ese número o el número al que yo quiero elevar al cuadrado por el mismo. Ahí lo estoy elevando al cuadrado. Si yo hago esto mismo, arrastro la fórmula para el lado, estoy multiplicando el siguiente número por el mismo y me está dando el cuadrado. Si yo arrastro esta fórmula, ya puedo calcular la suma de los errores al cuadrado para cada método dividido entre el número de periodos en los cuales tengo error, que en este caso es 9. Si lo hacemos para el método 2, lo divido entre 9. Listo. Así se calcula el error cuadrático medio. Ahora, vamos a calcular el mape y la desviación, que es lo único que nos falta. Entonces, vamos a calcular el mape para el método 1, el mape para el método 2 y la desviación para el método 1 y la desviación para el método 2. Ok, vamos con el mape. ¿Qué es lo que me dice la cartilla? Me dice, oiga, usted lo que debe sumar es, en todos los periodos que haya error, ¿qué debe sumar? Debe sumar el valor absoluto de esta división, ET entre DT. Es decir, el error de cada periodo, para cada método de pronóstico, lo debo dividir entre el dato histórico. A ese resultado le saco el valor absoluto y una vez que tenga hecho eso para todos los periodos, debo sumarlos y dividirlo entre t. Entonces vamos a hacer eso. Entonces por acá vamos a copiar este encabezado acá. Y lo que me dice es, oiga, usted debe dividir cada error, eso lo divide entre el dato histórico y le calcula el valor absoluto. Entonces eso es lo que vamos a hacer acá. Solo divido entre el dt y le calculo el valor absoluto. Entonces en Excel ya habíamos visto que el valor absoluto se calcula como ABS. ¿ABS de qué? De el error dividido entre el dato histórico. Si yo copio esta fórmula y la pego al lado, pues lo que me voy a dar cuenta es que pues tengo que estar muy pendiente de que la fórmula funcione. Es decir, estoy cogiendo el error del periodo 2 y lo estoy dividiendo entre el dato histórico, que en este caso el dato histórico es el mismo para para los dos métodos que estoy utilizando. Listo. Cuando yo hago eso y arrastro la fórmula correspondiente, listo, ya tengo todo. ¿Qué es lo que me decía entonces el mape? Sume estos cocientes que realizó, o estas divisiones que realizó, estos números, sume todos estos números y divídalo entre el número de periodos. Es decir, yo hago la suma de todo esto y lo divido entre 9 datos, entre los que tenga error. Y la suma de todos estos y los divido entre 9. Si nos damos cuenta, esto es un porcentaje. Entonces, debemos ponerle formato pues, de porcentaje para entender un poco más su comportamiento. Y por último, vamos a realizar la desviación estándar. Según la cartilla, ¿cómo se calcula la desviación estándar? Es aproximadamente, la desviación del error se calcula como aproximadamente 1.25 veces el MAT. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Entonces, cojo 1,25 por el MAT del método 1, es decir, esa va a ser la desviación del método 1 y esta va a ser la desviación del método 2, que es 1.25 por el MAT generado para el método de pronóstico 2. Listo, ya tengo todas las medidas de desempeño para estos métodos de pronóstico o para estos dos pronósticos que he realizado de la misma serie de tiempo. Entonces vamos a cuadrar eso un poco más ordenado, vamos a disminuirle los decimales,
Vamos a trabajar con dos decimales. Y acá también vamos a trabajar un poco. Vamos a disminuirle los decimales. También vamos a trabajar con dos decimales. Y acordémonos que el MAPE es un valor porcentual. Dejémoslo nuevamente con dos decimales. Ahora, ¿qué es lo que me doy cuenta? Al analizar todas las medidas de desempeño, si me doy cuenta, el método de pronóstico 2 en todas las medidas de desempeño es superior al método de pronóstico 1. ¿Qué quiere decir eso? Que en este caso particular o para esta serie de datos pronosticados con dos métodos distintos, me estoy dando cuenta que el método de pronóstico 1 es mucho mejor que el método de pronóstico 2. Por ejemplo, porcentualmente, el método de pronóstico 1 tiene un error del 7,7%, mientras que el método de pronóstico 2 tiene un error porcentual del 10,08%, que es una diferencia bastante alta. Y eso yo lo puedo ver reflejado en todas las medidas de desempeño. Otro elemento importante a resaltar es que no necesariamente al evaluar varios métodos, dos o más métodos de pronóstico, las medidas de desempeño tienen que siempre estar en este orden. ¿Qué quiere decir eso? Que puede que alguna medida de desempeño sea mucho mayor que la misma medida evaluada en otro pronóstico, pero otra medida de desempeño puede ser lo contrario. Puede ser que la del método anterior que había dado menor, en este caso sea mayor. En la vida real, uno como analista, como la persona que realiza los pronósticos, debe tomar la decisión con qué método de pronóstico, con qué medida de desempeño yo voy a evaluar el comportamiento de los pronósticos. Bien, muchachos, esto era la parte de las medidas de desempeño y las medidas del error. Recuerden, estas medidas de desempeño se utilizan independientemente del método de pronóstico que yo use. Espero que hasta acá haya sido claro y pues que no tengan ninguna duda hasta este momento.